Ya, buenas chicos, este es el segundo video de cómo hacer el texto escrito, ¿cierto? Con esta tablita. Voy a tratar de ser un poco más, hacerlo un poquito más corto para no aburrirlos tanto. Veamos entonces, vamos a compartir la pantalla para empezar. Ya, entonces, esta es la tablita que nosotros habíamos llenado, ¿cierto? Y ahora tenemos que hacer nuestro texto, ¿cierto? Mandar nuestro texto escrito. Entonces, vamos a Classroom, ¿cierto? Y acá está la información que nosotros necesitamos. Ya, no tienen por qué hacerlo como yo, pero yo vamos a hacerlo así ordenadito. Ya, eh, vamos a hacerlo acá ordenadito y vamos a copiar esa información. Dice, bueno, leemos lo que es una interpretación literaria. Ya, dice que primero tiene una introducción, ya, y eh, dice introducción. En este primer foro debemos dar cuenta de la trama de la obra, de qué trata, sus características generales, ¿cierto? Que son esas que están ahí, ya además de una valoración de la obra o recomendarla o no. Entonces, nosotros deberíamos partir diciendo, ¿cierto? Esto de acá. Esto va a ser lo primero. Ya, entonces dice autor, entonces deberíamos decir la obra. Shrek, ¿se acuerda que estábamos hablando de eso? Fue escrita por, ¿cierto? Ponemos el autor, nosotros estamos, no vamos a hablar de Shrek, sino que vamos a hablar, se entiende, de el otro yo, ¿cierto? De Mario Benedetti. Pero nosotros dijimos que íbamos a hablar de Shrek a modo de ejemplo. Por cierto, fue escrita por ese autor en el año tanto, tanto, ¿cierto? Pertenece a tal época literaria. Perdón, a tal época literaria, punto, ¿cierto? Y llenamos esto. Y se trata de, después que llenamos todo esto, ponemos la obra, ¿cierto? Se trata o cuenta la historia de, y llenamos ese espacio, y además dice una valoración. Entonces, esta parte deberíamos dar una valoración. Esta obra es, no lo hagamos personal, ¿cierto? Es su opinión, es importante, es buena, bonita, ya divertida, lo que ustedes quieran poner, cual sea su opinión, o deberíamos verla, ¿cierto? Esta obra es opinión, o también podría ser en su defecto, esta obra deberían leerla o verla, ¿cierto? Por tal y tal razón, que es mi opinión, ¿ya? Y ahí nosotros tendríamos más o menos, ¿cierto? Si llenamos todo lo que está aquí, tendríamos un primer párrafo, ¿ya? Que no tiene por qué ser tampoco tan largo. Después tendríamos, ¿cierto? Que vamos a poner, estas son estructura, esta es la estructura, ¿cierto? Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Después nos dice, ya, entonces, para llenar todo eso, la información está acá arriba, ¿cierto? Está toda la información aquí, por ejemplo, movimiento, tipología textual, tipo de texto, más otros datitos que ustedes tienen que investigar, ¿cierto? Año de publicación, autor, en qué libro está, etcétera. Entonces después dice desarrollo. Después tenemos que escribir el desarrollo y vamos a poner aquí todo lo que nosotros tengamos que poner del desarrollo, lo vamos a poner con color rojo, rojo, dice, se entregan separados por puntos las características técnicas de la obra, analizar la obra por parte, aquí está analizada por parte, son todas las partes. Entonces nosotros vamos describiendo todo esto, ¿cierto? En esta parte, todo esto con rojo. Toda esta parte es el desarrollo. Esta obra presenta un narrador, tanto, tanto, ¿cierto? Que se evidencia de tal manera en la obra. El estilo utiliza un punto, porque dice, ¿cierto? Separado por punto, dice acá. Que esto, todo esto, se separa por, todo esto se separa por puntos, separado por puntos seguidos. O sea, utiliza un narrador tanto, tanto, punto seguido, ¿cierto? Tiene un estilo de lenguaje común y corriente, coloquial, con diálogos directos, punto seguido. Su espacio físico es un pantano y la ciudad o el pueblo o el reino de muy, muy lejano, punto seguido.
el espacio social y así, etcétera, ¿cierto? Con todas las cositas que nos piden acá, que eh, son las partes que conforman la obra, que son la primera tablita que puse en rojo, y además dice, en esta parte dependerá según el texto, en el caso de narrativa serían conflicto, narrador, espacio, orden temporal, personaje, acciones, motivación, acciones principales, ¿ya? Entonces también podríamos anexar esto, po, esto, todo esto. Bueno, acciones principales no, porque está como en la trama, ¿cierto? Que lo pusimos en el primer párrafo. Podríamos explicar también esto, ¿ya? Entonces todo eso va en la segunda parte, ¿ya? Y todo separado por puntito, como dice ahí, y después viene la conclusión, ya que aquí, esta es la tercera parte, dice, en este último párrafo se deben analizar y escribir el contexto de producción y recepción de la obra. Al comparar ambos elementos, se debe indicar cuál es el valor de la obra en el contexto de recepción, es decir, hoy en día. Entonces, en términos súper simples, acá tengo que poner el contexto de producción, tal cual está acá arriba, ¿cierto? Esta obra fue escrita el año 2000 en Estados Unidos, ¿cierto? Y retrata o da cuenta de todos los cuentos infantiles clásicos. Ya presenta ciertas creencias como la amistad es importante, el amor puede darse en personas distintas, los reyes son malvados, los reyes o la gente de clase alta, ¿cierto? Son malvados y medios superficiales. Ya además presenta algunos prejuicios como que los ogros son pesados, las princesas son humanas, son bellas. Entonces damos cuenta de todas esas cosas de ahí, en el contexto de producción. ¿Cierto? Entonces lo vamos a poner, lo del contexto de producción lo vamos a poner con color eh, morado. Y entonces hablamos de todas estas cositas en esa primera parte. ¿Ya? Lo describimos. Contexto de producción, todo lo que está, vamos a ponerlo acá morado. Y después dice que tenemos que hacer y dar cuenta del contexto de recepción. Ya aquí no vamos a dar cuenta, no vamos a explicar cuándo fue leída, sino que vamos a introducir esta obra, ¿cierto? Podríamos usarlo así, o este cuento, vamos a introducir la comparación. Es importante leerla, leerla hoy en día, pues, o porque o ya que, ¿cierto? Introducimos una razón de por qué es importante leer una obra en donde, por ejemplo, hay estas creencias. Pues. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, nosotros dijimos que ese es nuestro contexto. Vamos a anotarlo mejor ya. Eh, ¿Dónde está? Acá estamos. ¿Cierto? Esta obra es importante leerla hoy en día. Vamos a ponerlo aquí, en plena pandemia de coronavirus. ¿Cierto? Coma, pues, y aquí nosotros deberíamos decir nuevamente por qué es importante leer esta obra. ¿Por qué yo creo que es importante? Está muy mal escrito eso, opinión. ¿Por qué es importante leer esta obra hoy en día? Por una obra que habla, por ejemplo, que la gente de dinero es malvada y superficial. ¿Por qué es importante leer? ¿Qué tiene relación podríamos nosotros hacer? ¿Cómo podríamos comprar eso con el coronavirus? Por ejemplo, podríamos decir que que la gente de clase alta se contagió del virus, ¿cierto? Y han sido irresponsables y lo han trasladado a regiones. Ya podríamos decir eso. ¿Por qué es importante leer esta obra? Que plantea como creencia principal, ¿cierto? Que la amistad es importante, porque podríamos ayudar, ¿cierto? Podríamos ayudarnos uno al otro. Entonces aquí, en esta parte, cuando nosotros hacemos la comparación, deberíamos tomar, yo diría que tomáramos esto principalmente, las creencias que nos presenta y decir por qué son importantes las creencias que nos entrega una obra escrita hace tantos años atrás, hoy en día, ¿ya? La opinión, ¿cierto? O la comparación. Podríamos responder acá la pregunta, eh, ¿por qué hoy es importante leer esta obra?
¿ya? Y así, chicos, yo voy a tener mi texto, ¿cierto? Obviamente tengo que sumarle un título y me quedaría algo así, ¿cierto? Título más introducción más desarrollo más conclusión. Y así yo hago una interpretación y análisis literario, ya siguiendo estos pasitos que están acá. Voy a hacer una pasadita lenta, ¿cierto? Ahí, de todas maneras, esto que está acá, ¿cierto? Está aquí, está en Classroom, en la parte del tablón. Ahora yo voy a subir los videos acá para que ustedes vayan guiando, si es que ya hicieron la tarea, para que vayan comparando o autorrevisando la tarea. Ya recuerden que estamos en un contexto en donde ustedes deben autogestionar un poquito su aprendizaje. Eso es todo, niños. Que estén muy bien. Ya, cuídense, pásenlo bien, disfruten a su familia, disfruten este tiempo de estar en casa y un abrazo grande. Adiós.